Siempre he sido una persona curiosa, de esas que buscan conocimiento no para escandalizar o perturbar, sino porque no soporto no saber qué hay ahí fuera. Esto probablemente explica por qué el fin de semana pasado me encontré inmerso en la Dark Web, explorando viejas bases de datos y archivos de investigación que no habían sido tocados en años. Pensé que vería las típicas teorías conspirativas bizarras y la ciencia marginal, pero lo que encontré fue algo mucho más intrigante e inquietante. Comenzó con una carpeta sencilla, inocentemente llamada Proyecto Génesis. A primera vista, parecía cualquier otro proyecto académico abandonado, notas básicas, archivos de datos brutos, algunos esquemas. Pero a medida que abría archivo tras archivo, una narrativa peculiar comenzó a surgir, una que lo puso todo lo que creía saber patas arriba. Esto no era la típica teoría de los alienígenas construyeron las pirámides, era un proyecto de investigación completo, cargado de jerga científica, que hacía referencia a la biología, la geología e incluso la paleontología. ¿Y la premisa? Que los seres humanos en realidad no evolucionaron en la Tierra. Según el Proyecto Génesis, fuimos traídos aquí, no somos originarios de este planeta. Sé cómo suena, y casi me eché atrás después de las primeras 2 páginas, asumiendo que acababa de encontrar otra broma elaborada o un experimento de ciencia ficción. Pero el nivel de detalle en estos archivos, combinado con el tipo de terminología específica que solo usan los científicos reales, era demasiado preciso para ignorarlo. Había transcripciones de discusiones entre investigadores, rastros de evidencia e incluso resultados de laboratorio escaneados. La cantidad de datos era abrumadora, pero un archivo en particular me llamó la atención. Se llamaba simplemente Orígenes y Anomalías. Dentro había un resumen de marcadores genéticos que aparentemente existen dentro del genoma humano, códigos únicos que, según los archivos, no coinciden con nada encontrado en la naturaleza. No estamos hablando de rasgos que compartimos con simios o mamíferos, eran secuencias sin origen terrestre, casi como si hubieran sido importadas. Las llamaron secuencias bloqueadas, secciones de nuestro ADN que supuestamente no se activan a menos que se expongan a desencadenantes ambientales específicos. La teoría era que estos códigos bloqueados, una vez activados, revelarían un conjunto diferente de habilidades o rasgos, no superpoderes ni nada dramático, sino más bien cambios en el comportamiento, la conciencia sensorial y la resistencia. Las palabras que usaban lo hacían sonar clínico, pero las implicaciones eran claras. Estos eran rasgos que no se habían desarrollado naturalmente, habían sido diseñados intencionalmente. Otro documento dentro de Orígenes y Anomalías señalaba evidencia geológica que respaldaba sus afirmaciones. Siempre había sabido de lugares extraños en la Tierra, vastas cuevas vírgenes en China, los densos bosques del Amazonas e incluso las fosas oceánicas que permanecen en gran parte inexploradas. Pero este archivo sugería algo mucho más oscuro. Detallaba ciertos lugares que fueron dejados deliberadamente inexplorados porque no encajaban en el entorno planetario tan naturalmente como podríamos pensar. Incluso se mencionaban herramientas y otras señales de civilización encontradas en áreas demasiado antiguas para que la tecnología humana hubiera existido. Su teoría era que estos eran rastros dejados por una especie avanzada, posiblemente nuestros ancestros, que fueron traídos a la Tierra antes de que evolucionaran los humanos modernos. Los autores del archivo parecían casi objetivos al respecto, como si no fuera más extraordinario que discutir un patrón meteorológico. Habían recopilado muestras de diversas regiones, algunas en partes remotas de Siberia, otras en sitios sumergidos cerca de Australia, y concluyeron que al menos algunas de las masas terrestres de la Tierra tenían signos de manipulación extranjera, formaciones rocosas extrañas que desafiaban los procesos geológicos conocidos o minerales que no podrían haberse formado solo en la atmósfera de la Tierra. Especularon que la Tierra pudo haber servido una vez como un experimento o incluso como una especie de corral. Si eso no fuera lo suficientemente inquietante, también estaba la pregunta de por qué. ¿Por qué una especie, posiblemente incluso nuestros propios ancestros, sería traída a un lugar como la Tierra? Mencionaron que la ubicación de la Tierra en el sistema solar es rara, un lugar perfecto para sostener vida compleja,
pero lo suficientemente aislada como para evitar demasiada atención cósmica. Tal vez esto la hizo ideal para sus propósitos, aunque cuáles fueran, los archivos solo lo insinuaban. Cuando terminé de leer Orígenes y Anomalías, estaba enganchado, no por miedo, sino por pura incredulidad. Esto no era solo una teoría para estos investigadores, era su misión, su obsesión. Parecían seguros de que algo en el pasado de la humanidad había sido borrado u ocultado, y estaban decididos a probar que éramos más de lo que parecíamos ser. Después de revisar Orígenes y Anomalías, pasé a una carpeta simplemente etiquetada como registro fósil. Esta parte de la investigación se centró en la paleontología, intentando mapear la historia humana en la Tierra con una precisión que nunca antes había visto. Pero no era solo un registro histórico regular. Estos archivos detallaban anomalías en el registro fósil, artefactos y restos que no encajaban en nuestra línea de tiempo evolutiva conocida. Según estos investigadores, el registro oficial que nos han enseñado no es toda la historia. Siempre había asumido que los hallazgos fósiles eran bastante sencillos. Huesos y artefactos cuentan la historia de las criaturas y civilizaciones que nos precedieron. Pero según el proyecto Génesis, hay una capa entera de datos que nunca llega al público. Algunos fósiles, afirmaban, datan de millones de años, pero parecen inquietantemente humanos. Había esqueletos con proporciones extrañas, estructuras óseas inusuales e incluso fósiles con signos de precisión quirúrgica, lo que estaría mucho más allá de las capacidades de los primeros humanos. Sé que esto suena imposible, pero los archivos afirmaban que estas anomalías eran simplemente explicadas por los científicos convencionales como malas interpretaciones o especies desconocidas para evitar trastocar las teorías establecidas. Los investigadores mencionaron un caso particularmente extraño. Un fósil de un brazo humanoide encontrado en lo que debería haber sido una capa de sedimento prehistórico. Los huesos mostraban signos claros de lo que llamaron modificación bioestructural. No entraron en detalles, pero por lo que pude entender, la estructura del hueso había sido alterada de alguna manera, como si los puntos de inserción muscular hubieran sido reforzados para hacerlo más fuerte o más resistente. Se describió como algo demasiado avanzado para que cualquier especie humana conocida de esa era lo hubiera logrado naturalmente. Según las notas, el hueso fue llevado a un laboratorio privado después de su descubrimiento, sin que se hiciera pública más información. Pero la parte más fascinante fue un descubrimiento hecho en África, en un lugar que los investigadores llamaron la zona primordial. Esta área supuestamente era rica en fósiles que desafiaban la clasificación convencional. Las notas describían cómo se excavaron esqueletos completos de profundidades que geológicamente no tenían sentido. Estos restos eran humanoides, pero no encajaban perfectamente en las categorías de Homo sapiens, Neandertal o cualquier otra especie conocida. Algunos eran casi indistinguibles de los humanos modernos, sin embargo, estaban fosilizados en estratos que deberían haber sido demasiado antiguos para cualquier cosa cercana a la vida humana. Los investigadores teorizaron que estos esqueletos eran modelos tempranos, casi como prototipos. Esta idea tampoco fue una especulación aleatoria, la respaldaron con marcadores genéticos encontrados en muestras de médula ósea preservadas. Estos marcadores, una vez aislados, parecían contener las mismas secuencias bloqueadas a las que se hace referencia en otros archivos, las que podrían activarse bajo ciertos desencadenantes ambientales. Según los archivos, este descubrimiento llevó al equipo a especular que los humanos pudieron haber sido alterados genéticamente en etapas, dejando cada era una versión nueva y ligeramente modificada. Leí el archivo, tratando de asimilarlo todo. Propusieron que, en lugar de evolucionar de los simios solo a través de la selección natural, pudimos haber sido adaptados en fases, cada versión de la humanidad sutilmente alterada para sobrevivir a diferentes condiciones planetarias. Tenía un extraño sentido la forma en que lo explicaban. Afirmaron que estas etapas podrían explicar por qué los humanos parecían tan drásticamente diferentes de otras especies. No era solo evolución, era adaptación a una escala dirigida. Sin embargo, las implicaciones iban aún más lejos.
Un archivo sugería que algunos de estos fósiles tenían rastros de minerales y compuestos no nativos de la Tierra. Algunos fragmentos encontrados en antiguos sitios de enterramiento tenían residuos microscópicos de lo que llamaron aleaciones extrañas. Los investigadores no pudieron explicar por qué estas aleaciones estarían presentes en fósiles que eran millones de años anteriores a nuestra propia historia de metalurgia. Teorizaron que estas aleaciones eran restos de herramientas o equipos avanzados, posiblemente traídos por quienes nos trajeron aquí inicialmente. No pude evitar sentirme atraído por los detalles, sobre todo porque todo sonaba tan plausible en el lenguaje clínico, casi seco, que usaban. No había alardes, ni exageraciones, solo pura curiosidad científica escrita en forma de interminables puntos de datos y notas de campo. Me hizo preguntarme qué más podría estar oculto bajo la superficie, esperando ser descubierto, en nuestros huesos, en las capas del suelo o incluso en el propio ADN que llevamos. Me había absorbido tanto los datos genéticos y las anomalías fósiles que casi me pierdo una pequeña carpeta en la parte inferior del directorio, titulada Anomalías Geológicas. La abrí por pura curiosidad, esperando más teorías sobre fósiles y ADN, pero este archivo adoptó un enfoque completamente diferente. Aquí, los investigadores se centraron en estructuras inexplicables ocultas dentro de los paisajes más remotos de la Tierra. No eran las ruinas o monumentos promedio. Según el archivo, había sitios de interés que eran estructuralmente complejos y demasiado antiguos para encajar en cualquier línea de tiempo conocida de la civilización humana. Algunos eran masivos, enterrados profundamente o cubiertos por una vegetación tan densa que, según las notas, incluso las imágenes satelitales modernas tenían dificultades para capturar imágenes claras. Lo que me pareció extraño fue el tono clínico de los investigadores, el mismo estilo objetivo que habían usado antes. No estaban especulando aquí, parecían seguros de la existencia de estos sitios, describiéndolos como si fueran hechos establecidos. Una de esas estructuras estaba oculta bajo el hielo de la Antártida. Según los documentos, se había detectado una cavidad subterránea, aunque los detalles sobre lo que había dentro eran escasos. Los investigadores hicieron referencia a grandes formaciones angulares visibles a través de la tecnología de imágenes que no se alineaban con las formaciones geológicas naturales. Especularon que podría ser una construcción antigua de algún tipo, preservada por las condiciones de congelación, aunque quién o qué pudo haberla construido no se dijo. Lo extraño es que escribieron sobre esto como si fuera de conocimiento común entre ciertos círculos científicos, un misterio conocido que simplemente no se había revelado al público. Los archivos también detallaban algo a lo que se referían como el abismo, ubicado en el Océano Pacífico. Supuestamente era una fosa submarina que iba más profunda que cualquier fosa documentada oficialmente en la Tierra. El mapeo por sonar había detectado grandes formaciones casi geométricas a lo largo de sus paredes, que parecían antinaturales en comparación con las formaciones accidentadas y caóticas que se encuentran en las fosas oceánicas típicas. Los archivos insinuaban que los intentos de explorarlo se habían detenido debido a los niveles de presión extremos y extrañas anomalías magnéticas que interferían con el equipo. A pesar de esto, los investigadores parecían convencidos de que contenía evidencia de estructuras prehumanas, que posiblemente databan de millones de años. Pero la parte más inquietante fue algo que llamaron la estructura primordial. Esto se encontraba en un denso bosque en algún lugar del sudeste asiático. A diferencia de los otros sitios, este no era tan remoto, y de hecho, algunos lugareños aparentemente lo habían conocido durante siglos. Se rumoreaba que era un extenso laberinto subterráneo con túneles revestidos de algún tipo de aleación desconocida que era impermeable al óxido y la erosión. Los investigadores habían intentado visitar el sitio ellos mismos, pero su expedición había sido interrumpida debido a la resistencia local. Sin embargo, lograron recuperar algunas muestras del área circundante. La composición del metal, según su análisis, no coincidía con nada encontrado en la Tierra y parecía haber sido diseñada a nivel molecular para soportar condiciones ambientales extremas. Lo que propusieron a continuación fue quizás lo más escalofriante hasta el momento:
Los archivos especulaban que estas estructuras no fueron simplemente abandonadas por alguna civilización antigua, sino que fueron dejadas intencionalmente, como si fueran estaciones de monitoreo o puestos de avanzada inactivos. Sugirieron que la humanidad pudo haber sido sembrada aquí con el entendimiento de que estas ubicaciones servirían como puntos de observación, quizás incluso como conductos de comunicación. Y luego había una línea extraña, casi inquietante, en una de las notas, enterrada en una nota a pie de página, casi como una idea tardía. Algunas de estas ubicaciones parecen inactivas, mientras que otras aún emiten bajos niveles de firmas de energía. Me detuve cuando leí eso, tratando de comprender lo que implicaba. Sugerían que algunos de estos sitios aún podrían estar operativos de alguna manera, aún sirviendo a un propósito más allá de nuestra comprensión, no vigilancia exactamente, sino algo más sutil, una forma de observar, quizás incluso influir. No se mencionaba qué eran estas firmas de energía, cómo funcionaban o qué propósito podrían servir. Todo lo que proporcionaron fueron coordenadas y un puñado de imágenes granuladas, e incluso esas estaban oscurecidas por sombras y estática, lo que hacía imposible discernir muchos detalles. Pero el hecho de que estos sitios pudieran seguir activos, por tenue que fuera, añadió una capa completamente nueva de inquietud. No era como encontrar un artefacto antiguo que había estado enterrado durante milenios. Era como si la humanidad hubiera tropezado con una habitación cerrada, cuyo propósito aún estaba en curso, funcionando silenciosamente fuera de la vista. Cuando terminé de leer, sentí como si me hubiera topado con algo inmenso, algo cuidadosamente oculto. Y al cerrar el archivo, un pensamiento me rondaba: si estos sitios existían, con toda su extraña energía persistente, entonces ¿qué estaban esperando exactamente? Con todo lo que había leído hasta ahora, los registros fósiles, las estructuras inexplicables, las anomalías en las formaciones geológicas, casi sentí que había llegado al final de este extraño viaje. Pero había una última carpeta escondida en la parte inferior del directorio, titulada La teoría de la activación. Este archivo estaba dedicado por completo a la genética, centrándose en lo que los investigadores llamaron genes bloqueados y cómo podrían estar relacionados con los misteriosos orígenes de la humanidad. Los genes bloqueados eran secuencias dentro del ADN humano que, según los archivos, no cumplían ninguna función inmediata, casi como si estuvieran allí esperando una señal o un desencadenante ambiental. La investigación afirmaba que estos códigos genéticos, aunque presentes en todos, nunca se habían activado por completo en ningún ser humano. Simplemente estaban allí, latentes, como un conjunto de instrucciones que aún no se suponía que usáramos. Pero los investigadores creían que eventualmente podrían activarse bajo las condiciones adecuadas, quizás incluso bajo cambios ambientales que aún no habíamos encontrado. Había una sección que describía los posibles desencadenantes de estos genes, pero era vaga, refiriéndose a cambios en la composición atmosférica, cambios en los campos magnéticos y la exposición a ciertos tipos de radiación. Según los documentos, las civilizaciones antiguas pudieron haber dejado pistas sobre estos desencadenantes de activación, ocultas en símbolos o textos que aún no hemos decodificado por completo. Había una teoría de que ciertos lugares de la Tierra, particularmente áreas cercanas a la estructura primordial y el abismo, podrían emitir naturalmente patrones de energía que podrían activar estos genes bajo las condiciones adecuadas. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una subcarpeta dentro de la teoría de la activación, simplemente titulada Anomalías de comportamiento. Este archivo detallaba extraños patrones psicológicos e instintos que ocasionalmente surgen en los humanos modernos, comportamientos que no tenían ningún propósito evolutivo claro. Los investigadores creían que algunas de estas tendencias podrían ser remanentes de fases anteriores de nuestra especie. Dieron ejemplos, pequeñas cosas como la forma en que algunas personas sienten una necesidad inexplicable de viajar a lugares específicos o una intensa fascinación por las estrellas y los planetas, especialmente en áreas del cielo sin puntos de referencia visibles. Los investigadores teorizaron que estos comportamientos anómalos podrían ser remanentes de una memoria colectiva impresa en nosotros por quienquiera que haya traído a nuestros ancestros aquí.
Se preguntaron si estos instintos podrían remontarse al planeta original, donde quiera que estuviera. Según los archivos, había un conjunto particular de símbolos antiguos que habían aparecido en numerosas civilizaciones tempranas, representando el mismo concepto de retorno o despertar. Estos símbolos generalmente se asociaban con un conjunto de instrucciones, como si el mensaje fuera claro. Los humanos sabrían cuándo era el momento adecuado. Lo extraño fue que los investigadores describieron estos símbolos como notablemente consistentes entre culturas, a pesar de que no se conocía ninguna interacción entre ellas. Los mayas, los egipcios, incluso ciertas tribus nativas americanas parecían tener variaciones del mismo motivo, una forma en espiral, algo a lo que los investigadores se referían como la marca de origen. Especularon que podría haber sido un llamado subconsciente o un recordatorio incrustado en las primeras sociedades humanas, una forma de recordar nuestro verdadero hogar sin poder recordarlo realmente. Otro archivo en la carpeta hablaba de experimentos que habían realizado, intentando estimular estos genes latentes en entornos de laboratorio controlados. Si bien no había detalles sobre los resultados, había una nota peculiar al final. Decía: las respuestas del sujeto indican un sentido innato de reconocimiento. No se aconsejan más pruebas. Esta simple declaración tenía tanto peso, insinuando que estos investigadores habían ido más allá de la teoría. En realidad habían intentado despertar estos códigos genéticos latentes en personas reales, y el resultado aparentemente había sido lo suficientemente inquietante como para detener el experimento por completo. Lo que más me impactó fue la palabra reconocimiento. Implicaba que los involucrados en el experimento habían experimentado algo familiar, algo profundamente enterrado dentro de ellos, como si estuvieran reconectando con una memoria o propósito antiguo que no entendían del todo. Miré la pantalla, tratando de digerir la magnitud de lo que estaba leyendo. Los investigadores sugerían que la verdadera historia de la humanidad estaba almacenada en nuestro propio ADN, oculta hasta que llegara el momento adecuado, y que nosotros, como especie, podríamos no ser tan terrestres como creíamos. Estos genes no eran solo marcadores de nuestro origen, eran la clave de un misterio más profundo, una historia oculta que esperaba ser desvelada. Al cerrar la carpeta, me di cuenta de que el verdadero alcance del proyecto Génesis no se trataba solo de explicar anomalías o descubrir estructuras enterradas. Se trataba de comprender quiénes somos y quizás, eventualmente, comprender en qué estábamos destinados a convertirnos. Después de pasar horas revisando cada archivo y nota, llegué al último documento, un informe de una sola página titulado Implicaciones para la humanidad. Esto fue lo más cerca que estuvieron los investigadores de exponer su teoría como una narrativa cohesiva, reuniendo todos sus hallazgos de una manera que se sentía extrañamente tranquila, casi distante. Discutieron en términos muy sencillos las posibles consecuencias si esta información alguna vez llegaba al público. Según ellos, el conocimiento de que los humanos podrían no ser nativos de la Tierra, que fuimos traídos aquí y modificados a lo largo de generaciones, podría sacudir los cimientos de la sociedad misma. Los investigadores señalaron que tal revelación desafiaría no solo nuestra comprensión de la evolución humana, sino el núcleo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Las creencias religiosas, el patrimonio cultural e incluso las historias nacionales se pondrían en tela de juicio. Si no éramos originarios de la Tierra, ¿qué significaba eso para nuestro futuro? ¿Estábamos destinados a quedarnos aquí? ¿O había otro hogar en algún lugar, un lugar que habíamos olvidado hace mucho tiempo? Y quizás la pregunta más inquietante de todas, si nos habían traído aquí, ¿quién o qué era el responsable y por qué se fueron? Especularon que esta información podría llevar a un cambio en cómo veíamos nuestro planeta, no solo como un hogar, sino como un refugio temporal, un lugar de espera. Esta perspectiva, argumentaron, podría cambiar por completo las prioridades de la humanidad. Invertiríamos más en la exploración espacial, impulsados por una necesidad subconsciente de encontrar nuestro verdadero origen, o crearía un sentido de propósito colectivo. Las últimas líneas del documento, aunque tan simples, fueron las que me quedaron grabadas mucho después de haber cerrado los archivos. Escribieron:
La humanidad siempre ha sentido que estaba incompleta, como si esperara algo que la guiara hacia adelante. Quizás el despertar de estos genes latentes sea la clave para desbloquear esa próxima etapa de evolución, una etapa que debimos haber alcanzado hace mucho tiempo. Apagué mi computadora y me senté en silencio, tratando de procesar todo lo que había leído. El mundo fuera de mi ventana se veía exactamente como antes, inalterado, tranquilo, pero ahora se sentía diferente, como si guardara secretos que nunca podría entender por completo. Si los investigadores tenían razón, estábamos viviendo entre piezas de una historia oculta, esparcidas por el planeta, en nuestro ADN, en las estructuras enterradas profundamente debajo de nosotros y en comportamientos que nadie podía explicar del todo. Era como si la humanidad fuera un rompecabezas, uno que se había dejado de lado, sin terminar, esperando el momento adecuado o la persona adecuada para completarlo. Sabía que podría contarle a la gente lo que había encontrado, intentar compartirlo en línea, pero ¿alguien lo creería? E incluso si lo hicieran, ¿qué harían con este conocimiento? Los investigadores obviamente habían mantenido sus hallazgos en secreto por una razón, quizás temiendo lo que la humanidad podría hacer si se enfrentaba a una verdad tan monumental. En los días posteriores a mi descubrimiento, comencé a notar pequeños detalles en la vida diaria a los que nunca antes les había prestado mucha atención. El cielo en las noches claras, con sus estrellas infinitas, los bosques, densos y antiguos, que ocultaban secretos dentro de sus sombras, los lugares vírgenes de la tierra, cuyos misterios aún podrían estar esperando, ocultos a los ojos humanos. Quizás los investigadores tenían razón. Quizás la humanidad estaba esperando algo, una parte de sí misma que había estado oculta durante milenios, esperando el desencadenante adecuado para activarse finalmente. Y quizás, solo quizás, ese día llegaría antes de lo que esperábamos. Comenzó con una rutina de navegación por la web oscura, impulsada por el aburrimiento y una curiosidad inquieta. Siempre me habían fascinado las teorías de conspiración, las sociedades secretas y las verdades ocultas, pero esta vez algo diferente me llamó la atención, algo a la vez convincente e inquietante. El título era directo y extraño: el agua que bebes se está volviendo tóxica lentamente. El artículo afirmaba que un grupo de científicos anónimos había descubierto que nuestro suministro de agua estaba siendo alterado a nivel molecular de formas indetectables por las pruebas estándar. Esta alteración estaba supuestamente diseñada para introducir toxinas lentamente en cada sistema humano, un efecto tan gradual que podría llevar años antes de que los síntomas se hicieran evidentes. Inicialmente, descarté el artículo como otra invención de la web oscura destinada a sembrar paranoia, pero cuanto más lo pensaba, más no podía quitarme la extraña sensación de que tal vez había algo de verdad en ello después de todo. ¿No había habido un aumento notable en las enfermedades inexplicables reportadas en las noticias, incluso en mi propia comunidad? La gente parecía estar enfermándose con síntomas que nadie podía identificar con precisión. Con una mezcla de escepticismo e intriga, comencé un experimento, un registro diario de mi consumo de agua, obtenida de varios lugares, grifo, embotellada, incluso arroyos en mis caminatas de fin de semana. También anotaba cómo me sentía cada día, cualquier cambio en mi salud o cambios sutiles en mi bienestar. Pasaron las semanas y mis notas se volvieron más detalladas. Comencé a notar cambios menores e inexplicables, una sequedad persistente en la garganta, un ligero dolor de cabeza persistente, fatiga que no parecía coincidir con mi nivel de actividad. Los cambios eran tan pequeños, tan fáciles de descartar como simplemente falta de sueño o un día largo. La curiosidad se convirtió en una leve obsesión. Comencé a investigar, sumergiéndome en foros y revistas médicas, buscando cualquier evidencia que pudiera respaldar la teoría de la web oscura. Fue allí donde me topé con una pequeña comunidad de personas que estaban experimentando problemas similares. Compartimos nuestras historias, nuestros síntomas, todos sutilmente diferentes pero con un hilo conductor común: el agua. Un miembro del grupo, un químico jubilado, había comenzado a realizar sus propias pruebas en muestras de agua de su casa.
Sus hallazgos no fueron concluyentes, pero sí preocupantes. Rastros de compuestos que no deberían estar allí, indicios de alteraciones que ninguna prueba estándar consideraba peligrosas. Fue durante una reunión municipal sobre preocupaciones de seguridad del agua local que expresé mis temores públicamente por primera vez. Presenté mis hallazgos, mis registros, incluso mencionando el artículo que lo había iniciado todo. Esperando ser desestimado como otro lunático de Internet, en cambio, me encontré con asentimientos, murmullos de acuerdo y testimonios similares de mis vecinos. Parecía que no era el único que notaba que algo andaba mal. Las autoridades locales acordaron investigarlo, asegurándonos que todo estaba bajo estrictas regulaciones y probablemente bien, pero que realizarían más pruebas para calmar nuestras preocupaciones. Al salir de la reunión, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio de no estar solo en esto, de que la comunidad lo estuviera tomando en serio, pero también una molesta ansiedad sobre la verdad que podríamos descubrir. ¿Y si la conspiración era real? ¿Y si nuestra misma fuente de vida, el agua en la que confiamos tan ciegamente, se estaba volviendo contra nosotros? Mientras caminaba a casa, con las calles tranquilas y la noche cayendo, me di cuenta de que esto era solo el principio. La búsqueda de respuestas iba a ser larga, y yo estaba apenas al borde del abismo. En las semanas que siguieron a la reunión municipal, la preocupación de la comunidad se convirtió en una ola de urgencia que se propagó más rápido que cualquier rumor. Los kits de prueba para la pureza del agua se volvieron tan comunes como las cafeteras en nuestros hogares. Todos nos estábamos convirtiendo en químicos aficionados, comparando resultados, compartiendo hallazgos y organizando reuniones improvisadas en la sala de conferencias de nuestra biblioteca local. Durante este periodo de investigación colectiva, conocí a María, una científica ambiental recién jubilada con una mente aguda y una gran cantidad de equipo científico de alta calidad. María se había mudado a nuestro pueblo buscando una vida tranquila, pero se encontró tan inmersa en el misterio como yo. Se convirtió en una especie de líder, la persona a la que todos acudíamos en busca de orientación en nuestras pruebas cada vez más complejas. Juntos, ideamos un enfoque más estructurado para nuestra investigación. Segmentamos el pueblo en zonas, recolectando sistemáticamente muestras de agua de diversas fuentes dentro de cada zona. María nos enseñó cómo buscar anomalías específicas en la composición química del agua, cosas que normalmente no estarían en el radar de una prueba estándar. A medida que se acumulaban nuestros datos, comenzaron a surgir patrones, discrepancias sutiles que no gritaban peligro directamente, pero que eran suficientes para levantar sospechas entre aquellos de nosotros inmersos en filtros y matraces. Sin embargo, las anomalías eran inconsistentes. Una casa podría tener rastros de compuestos inusuales en el agua del grifo, mientras que el agua del vecino daría negativo. La inconsistencia era desconcertante y solo alimentaba los rumores del pueblo sobre una conspiración más profunda. ¿Alguien estaba manipulando el agua intermitentemente? ¿Había una causa natural, quizás algo geológico de lo que no éramos conscientes? En medio de nuestra creciente obsesión, los esfuerzos del gobierno local parecían indiferentes. Los informes oficiales regresaron limpios, afirmando que todas las muestras cumplían con los estándares de seguridad y que no había motivo de alarma. Sus garantías hicieron poco para calmar nuestros temores. En todo caso, nos hicieron confiar aún menos en los canales oficiales. Entonces llegó el punto de inflexión. María logró conseguir un equipo más sofisticado de su antiguo laboratorio, un espectrómetro de masas capaz de detectar compuestos en una concentración mínimamente baja. Con esto, volvimos a analizar muestras de áreas donde nuestras pruebas rudimentarias habían mostrado los niveles más altos de discrepancias. Los nuevos resultados fueron una revelación. Encontramos trazas de un compuesto que ninguno de nosotros reconocía, algo que no debería haber estado allí. No estaba incluido en ninguna guía pública de seguridad del agua. Su firma química era casi como si hubiera sido diseñada para evadir la detección. María estaba a la vez emocionada y gravemente preocupada. «Esto no es un accidente», dijo una noche mientras estábamos sentados rodeados de papeles y laptops, con el espectrómetro zumbando de fondo. «Alguien ha diseñado este compuesto.
Es sintético, potencialmente dañino, y alguien lo ha puesto aquí a propósito. Nuestros siguientes pasos eran claros pero desalentadores. Necesitábamos experiencia más allá de nuestra investigación aficionada, laboratorios más avanzados que pudieran ayudarnos a identificar el compuesto y quizás rastrear su origen. Pero, ¿en quién podíamos confiar? La comprensión de que nuestros hallazgos podrían ponernos en desacuerdo con intereses poderosos fue aleccionadora. Ya no éramos solo ciudadanos preocupados por nuestra agua. Estábamos potencialmente enfrentándonos a un adversario con recursos que empequeñecían los nuestros. Mientras caminaba a casa esa noche bajo el resplandor de las luces de la calle, la gravedad de nuestro descubrimiento pesaba mucho sobre mí. Lo que comenzó como una exploración curiosa en la web oscura me había sumergido en un misterio de la vida real que se sentía cada vez más peligroso. No porque nos estuvieran vigilando o persiguiendo, sino porque éramos pequeños jugadores en un tablero mucho más grande. El juego se había profundizado, y lo que estaba en juego era nuestra salud, nuestra comunidad, nuestra confianza en la esencia misma de la vida, el agua. Con un nuevo propósito y un descubrimiento significativo en nuestras manos, nuestro pequeño grupo de ciudadanos preocupados se transformó en algo más formal. Nos autodenominamos los vigilantes del agua, y las reuniones que antes eran encuentros casuales ahora tenían un aire de urgencia e importancia. Los debates en la sala de estar se convirtieron en sesiones de planificación estratégica, y cada miembro asumió roles que se ajustaban a sus fortalezas: investigación, alcance comunitario, logística y más. El garaje de María se convirtió en nuestro laboratorio improvisado. Aquí, bajo la cruda luz blanca de la fluorescencia, en medio del desorden de los aparatos científicos, nos sentíamos como investigadores clandestinos armando un rompecabezas del que el mundo exterior permanecía felizmente ajeno. Nuestros días estaban llenos de pruebas y repeticiones, cotejando nuestros hallazgos con bases de datos y sumergiéndonos en foros de análisis químico en línea, buscando cualquier información sobre nuestro misterioso compuesto. Mientras tanto, nuestros esfuerzos de divulgación tuvieron reacciones mixtas. Aunque muchos en la comunidad apoyaron nuestra iniciativa, donando fondos para equipos y ofreciendo sus pozos y grifos para muestreo, otros se mostraron escépticos. Cuestionaron la validez de nuestros hallazgos, señalando los informes limpios de salud emitidos por fuentes oficiales. Los debates en los foros locales y los tablones de anuncios de la comunidad se volvieron comunes, y nuestro grupo a menudo tenía que defender no solo nuestros hallazgos, sino también nuestras motivaciones. A pesar de los desafíos externos, seguimos adelante, impulsados por los datos que se acumulaban, innegables y cada vez más preocupantes. El compuesto que habíamos identificado era elusivo, un camaleón que se mezclaba con la composición natural del agua. Sin embargo, sus efectos se estaban haciendo evidentes lentamente. Comenzamos a correlacionar áreas con niveles más altos de este compuesto con un aumento de informes de dolencias no específicas, letargo, irritaciones persistentes y un malestar general que los médicos no sabían explicar. En una de nuestras reuniones, María propuso un nuevo enfoque. Necesitamos validación externa. Si podemos conseguir que un laboratorio independiente confirme nuestros hallazgos, eso nos daría la credibilidad que necesitamos para impulsar una investigación seria. El grupo estuvo de acuerdo, y unimos nuestros recursos para enviar muestras a 3 laboratorios ambientales diferentes en todo el país. Las semanas de espera de los resultados fueron una mezcla de ansiedad y preparación meticulosa. Compilamos nuestros datos, organizamos encuestas de salud comunitaria y documentamos cada paso de nuestro proceso. Sabíamos que si los resultados respaldaban nuestros hallazgos, las implicaciones serían enormes. Durante este tiempo, asumí el papel de documentar nuestro viaje. Inicié un blog detallando nuestros pasos, descubrimientos y luchas. Era tanto un registro como un faro, invitando a otros que pudieran estar experimentando problemas similares a conectarse. La respuesta superó cualquier cosa que hubiera esperado. Correos electrónicos y mensajes llegaban de otras ciudades, otros estados, personas con historias similares, miedos similares. Parecía que no estábamos solos en nuestra lucha contra amenazas invisibles. Finalmente, llegaron los resultados del laboratorio.
Cada informe confirmó nuestros peores temores: la presencia del compuesto sintético en concentraciones significativas, aunque variables, en las muestras que habíamos enviado. Armados con esta verificación independiente, nuestro siguiente paso fue claro: necesitábamos hacerlo público a mayor escala. Se organizó una reunión municipal, más grande que cualquiera anterior. Las estaciones de noticias locales, antes indiferentes, ahora mostraban interés, sus cámaras apuntando hacia nosotros mientras nos preparábamos para presentar nuestros hallazgos. El centro comunitario estaba abarrotado, el aire denso con anticipación y el murmullo de ciudadanos preocupados. Mientras estaba en el podio, mirando el mar de rostros, algunos temerosos, otros escépticos, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Comencé describiendo nuestro viaje, desde la primera lectura escéptica de un artículo de la web oscura hasta la evidencia innegable que ahora teníamos. Hablé no solo como miembro de los vigilantes del agua, sino como vecino, amigo y conciudadano preocupado por la sustancia misma que nos sostenía a todos. Nuestros hallazgos no son solo números y datos, concluí. Son un llamado a la acción, para cada uno de nosotros, para nuestros hijos y para el futuro de nuestra comunidad. Debemos exigir más que garantías, necesitamos acción, investigación y soluciones. El aplauso que siguió no fue solo en apoyo de nuestra presentación, sino una señal de la disposición de la comunidad a permanecer unida. Fue un momento de unidad, provocado por la preocupación, alimentado por la evidencia y dirigido al cambio. Mientras la multitud se dispersaba, las conversaciones zumbando con energía y determinación, me di cuenta de que nuestro pequeño grupo había iniciado algo mucho más grande de lo que jamás habíamos anticipado. Ya no éramos solo vigilantes del agua, éramos guardianes. Tras la reunión municipal, el interés de nuestra comunidad en el problema del agua creció como una marea. Los vigilantes del agua se encontraron en el centro de un movimiento mucho más grande, con personas mucho más allá de los límites de nuestra ciudad buscando orientación sobre cómo iniciar sus investigaciones. El blog se convirtió en un centro de experiencias y estrategias compartidas, y dediqué más tiempo a entrevistar a expertos y a actualizar a la comunidad con información fácil de entender que pudiera empoderar y educar. En medio de esta creciente red, un grupo de abogados ambientalistas se acercó a nosotros. Se ofrecieron a ayudar a navegar los aspectos legales de nuestra lucha pro bono. Esto se trata de salud pública, de derechos ambientales, explicaron. Su participación aportó un nuevo nivel de legitimidad y estrategia a nuestros esfuerzos, elaborando un plan para presionar a los gobiernos locales y estatales para que realizaran investigaciones más amplias. El primer paso fue una encuesta exhaustiva de las tendencias de salud correlacionadas con los datos de agua que habíamos recolectado. Coordinamos con clínicas y hospitales locales, anonimizando los datos para respetar la privacidad y al mismo tiempo pintar una imagen clara del panorama de la salud. Los resultados fueron aleccionadores: un aumento estadísticamente significativo en síntomas no específicos en áreas con niveles más altos del misterioso compuesto. Armados con estos datos, los abogados nos ayudaron a redactar una petición oficial exigiendo una investigación por parte de las agencias de protección ambiental del Estado. Reunimos miles de firmas, no solo de nuestra ciudad sino de otras que habían comenzado sus pruebas y encontrado anomalías similares. El problema había pasado de ser una preocupación local a una alarma regional. A medida que el impulso crecía, los medios de comunicación locales, antes solo ligeramente interesados, ahora seguían cada uno de nuestros movimientos. Las entrevistas y los artículos proliferaron, difundiendo la noticia más allá de lo que nuestro blog o nuestras reuniones podrían haber logrado. La visibilidad era un arma de doble filo. Si bien trajo una conciencia invaluable, también atrajo escrutinio y escepticismo. Surgieron detractores, algunos desestimando nuestros hallazgos como histeria, otros acusándonos de buscar fama o ganancias financieras. A pesar de la presión externa, nuestro grupo se mantuvo enfocado y ajustó sus estrategias. Los talleres comunitarios sobre pruebas de agua se convirtieron en eventos regulares, y nos asociamos con escuelas locales para integrar la ciencia ambiental básica y el compromiso cívico en sus planes de estudio.
Fue empoderador ver a jóvenes estudiantes interesarse. Su curiosidad innata los impulsaba a hacer preguntas difíciles y a buscar respuestas reales. La respuesta del Estado a nuestra petición fue lenta, pero finalmente llegó. Presionados por la creciente demanda pública y los datos innegables, lanzaron una investigación preliminar. Si bien fue una victoria, fue solo el primer paso en lo que sabíamos que sería un largo viaje. Durante este periodo, a menudo reflexionaba sobre los orígenes de nuestra búsqueda. Lo que había comenzado como un destello de curiosidad encendido por un artículo de la web oscura se había convertido en un faro para la acción comunitaria. Los desafíos fueron muchos, pero cada obstáculo solo fortaleció nuestra determinación. Una tarde, mientras actualizaba el blog con los últimos acontecimientos, recibí un correo electrónico de un grupo de investigadores de una universidad cercana. Estaban realizando un estudio sobre contaminantes ambientales y sus impactos sociales y querían incluir nuestros hallazgos en su investigación. La respuesta de su comunidad es un poderoso ejemplo de activismo de base que genera un cambio real, escribieron. La colaboración con los investigadores nos ofreció no solo validación académica, sino también acceso a recursos más sofisticados. Aportaron nuevos métodos de prueba y un análisis más profundo, lo que nos ayudó a comprender mejor el compuesto y sus posibles fuentes. Esta asociación resultó fundamental, ya que nos permitió vincular nuestros hallazgos locales con estudios ambientales globales, mostrando que nuestro problema podría ser parte de un problema mucho mayor. A medida que el otoño se convertía en invierno, nuestras reuniones continuaron, ahora llenas de una mezcla de asistentes habituales y recién llegados. Cada persona aportó su energía y perspectiva, enriqueciendo la discusión y fortaleciendo el compromiso de la comunidad para salvaguardar nuestra agua. El viaje estaba lejos de terminar, pero cada paso adelante era un testimonio del poder de la acción informada e impulsada por la comunidad. Éramos más que simples ciudadanos preocupados, éramos defensores de nuestra salud, administradores de nuestro medio ambiente, lo más importante, éramos una comunidad unida. A medida que el invierno se convertía en primavera, las semillas de nuestro trabajo comenzaron a dar sus frutos. La investigación del Estado, impulsada por nuestros persistentes esfuerzos y reforzada por la participación de los investigadores universitarios, había llegado a una fase crítica. Después de meses de rigurosas pruebas y análisis, finalmente se publicó un informe. Confirmó la presencia del compuesto sintético en varias fuentes de agua, respaldando nuestros hallazgos iniciales y validando las preocupaciones que habíamos planteado. El informe también insinuó posibles fuentes, una combinación de descargas industriales y sistemas de filtración inadecuados que habían permitido que el compuesto se filtrara en el suministro de agua. Fue una confirmación aleccionadora de nuestros peores temores, pero también proporcionó una dirección clara para la acción correctiva. Con el Estado ahora totalmente comprometido, se implementaron rápidamente medidas. Se asignaron fondos para mejorar las instalaciones de tratamiento de agua, se aplicaron regulaciones más estrictas sobre los contaminantes industriales y se estableció un sistema de monitoreo integral para garantizar el cumplimiento y la seguridad continuos. El papel de nuestra comunidad en estos desarrollos se destacó en las noticias locales y nacionales, mostrando cómo el compromiso cívico y el activismo de base pueden conducir a cambios de política tangibles. Los vigilantes del agua ya no eran solo un grupo local. Nos habíamos convertido en un símbolo de acción comunitaria efectiva, y nuestro modelo estaba siendo estudiado y replicado en otras regiones que enfrentaban problemas similares. En la primavera, organizamos una celebración en el parque de la ciudad, un día de compañerismo comunitario y reflexión sobre el viaje que habíamos emprendido juntos. Las familias llegaron con canastas de picnic, los niños jugaron junto al lago, y había una palpable sensación de alivio y logro en el aire. Oradores de nuestro grupo, la universidad e incluso funcionarios estatales se dirigieron a la multitud, cada uno relatando los pasos dados y los obstáculos superados. Mientras estaba a la orilla del lago, observando las festividades, un anciano que había sido un apoyo silencioso pero constante de nuestra causa se me acercó. Me estrechó la mano con firmeza, sus ojos brillando de gratitud. Usted ha ayudado a salvar nuestras aguas,
dijo simplemente, y nos ha enseñado a todos el valor de cuidarnos unos a otros. Sus palabras resonaron profundamente, recordándome que más allá de los triunfos científicos y las victorias políticas, el verdadero éxito residía en el espíritu renovado de vigilancia y solidaridad de la comunidad. No solo habíamos limpiado nuestras aguas, sino que también habíamos fortalecido el tejido de nuestra comunidad. El blog siguió sirviendo como un faro, ahora lleno de historias de empoderamiento y consejos para otras comunidades sobre cómo iniciar su defensa ambiental. Nuestras reuniones regulares todavía se llevaban a cabo, transformadas de urgentes sesiones de estrategia en foros para la educación y el compromiso continuos, asegurando que nuestras aguas permanecieran seguras para las generaciones venideras. Cuando el sol se puso sobre el lago ese día, proyectando largas sombras y bañando el parque en un resplandor dorado, me di cuenta de que nuestro viaje nos había enseñado una poderosa lección. Ante la incertidumbre y el riesgo, las comunidades informadas y unidas poseen un poder extraordinario para lograr un cambio. Las aguas estaban claras ahora, no solo en su pureza, sino en la claridad que nos trajeron a todos sobre la importancia de la administración y la vigilancia. Este no fue solo el final de un capítulo, sino el comienzo de un nuevo compromiso, un compromiso de permanecer vigilantes y proactivos, para asegurar que las aguas permanezcan seguras, sustentando la vida y la comunidad por igual. Nunca conservé muchos amigos después de la universidad. No porque no quisiera, sino porque no me esforcé con la gente que no me correspondía. La mayor parte de mi tiempo, estos días, la paso trabajando desde mi apartamento, o reorganizando cosas, de maneras inútiles, para llenar el silencio. Tengo la costumbre de revisar mis cajones, solo para sacar cosas, limpiarlas, y volver a ponerlas en lugares ligeramente diferentes. No soy obsesivo. Solo me gusta sentir que hago algo útil, incluso si no sirve para nada. Siempre he sido así. Mi fin de semana favorito es uno en el que no pasa nada. Sin llamadas, sin visitas, sin correos electrónicos. No odio a la gente. Simplemente no necesito estar cerca de ellos, a menos que haya una razón. Probablemente por eso, cuando el tipo del apartamento de enfrente llamó a mi puerta, una tarde de sábado, no respondí de inmediato. Esperé un minuto entero antes de abrir, mayormente porque no quería parecer demasiado ansioso. Solo lo había visto de pasada, siempre con esa chaqueta cortavientos verde, aunque hacía demasiado calor. No dijo mucho. Solo preguntó si tenía un taladro que pudiera pedir prestado. Dije, sí. Y se lo di sin pensarlo. No era nada especial. Solo uno inalámbrico, negro y azul, que tenía desde la universidad. Me dio las gracias, y no lo volví a ver en casi 2 semanas. Ni siquiera recordaba el taladro. Hasta que intentaba colgar un toallero en mi baño y me di cuenta de que faltaba. Llamé a su puerta, pero no hubo respuesta. Hice eso 2 veces más, a lo largo de la semana. Nada. Incluso deslicé una nota por debajo de su puerta. Solo un trozo de papel que decía, «Oye, podría recuperar ese taladro cuando estés libre». Con letra clara. Nunca obtuve respuesta. Finalmente me di por vencido y compré otro. Aunque el nuevo se sentía endeble, comparado con el mío. Ese tenía algo de peso. Olía ligeramente a metal oxidado y a madera empapada en aceite. Puede que suene raro, pero era reconfortante. Había construido muebles con él. Reparado estantes de armarios. Instalado barras de cortina. Era el tipo de herramienta que había pasado desapercibida por años. Y que, una vez perdida, dejaba una pequeña y extraña ausencia. Unas 3 semanas después de prestárselo, llegué a casa de la compra. Y encontré el taladro de vuelta, fuera de la puerta de mi apartamento. Cuidadosamente colocado en el felpudo. Con la batería completamente cargada. Y una nota pegada al mango. La letra no era la mía. Era tosca, irregular y desigual. Como si la hubiera escrito alguien con los dedos rígidos, o a punto de temblar. La nota no decía nada de gracias ni de disculpas. Solo decía, «Pruébalo. Ahora está mejor». Recuerdo que pensé que era una broma.
O quizás algún tipo de intento pasivo-agresivo de dar las gracias. Lo metí. Lo limpié con una toalla de papel. Y lo guardé en el armario bajo el fregadero de la cocina, donde guardaba otras herramientas y trastos inútiles. No volví a pensar en ello hasta que el toallero, que había instalado con el taladro barato, se aflojó unos días después. Los tornillos se habían medio desprendido de la pared, y colgaban de hilos en el pladur. Me molesté, y decidí reinstalarlo correctamente con el taladro viejo. Cuando lo cogí, noté algo que no había visto antes. El mandril, la parte que sujeta la broca, era ligeramente más ancho de lo que recordaba. Las ranuras tenían un tinte rojizo por dentro. Lo toqué con la yema del dedo, y descubrí que no era óxido. Era suave y grasiento, como carne que ha estado demasiado tiempo fuera. Lo limpié de nuevo, y supuse que tal vez era aceite viejo o residuos de pintura. Cargué una broca nueva, y volví a taladrar los agujeros. Funcionó mejor de lo que recordaba. No hacía ese ruido fuerte y forzado de antes. Zumbaba, no de una manera mecánica. Se sentía como si algo lo ayudara a guiarlo, manteniéndolo firme. Tampoco pensé mucho en eso. Simplemente supuse que lo sujetaba con más firmeza o que tenía la broca adecuada. El trabajo solo tardó 5 minutos. Me quedé allí, admirándolo. El toallero estaba pegado a la pared, sin tambaleos, sin holgura. Se veía perfecto. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, volví a mirar el toallero. No sé por qué. No había ninguna razón para que me llamara la atención. Pero el metal se había oscurecido. Había pasado de ese plateado opaco a un color latón sucio. Me acerqué y noté lo que parecían diminutas crestas en la superficie de los tornillos, como los bordes de una huella dactilar. Lo limpié con un trapo, y el color latón se corrió. Era un marrón rojizo oscuro. Tiré el trapo a la basura, y pensé que tal vez mis manos habían estado sucias durante la instalación. Eso parecía razonable, pero eso fue solo el comienzo de lo que empecé a notar. En los días siguientes, más cosas empezaron a aparecer por el apartamento. Agujeros, solo pequeños. Al principio, estaban en las paredes, luego en los muebles. Luego noté una hilera de ellos, perfectamente espaciados, a lo largo del respaldo de una de mis sillas. No estaban hechos por termitas. Estos eran demasiado limpios, demasiado intencionales, como agujeros guía, como si algo estuviera planeando construir o desmontar. Volví al taladro, desatornillé la broca y volví a mirar dentro del mandril. Esta vez no estaba grasiento, estaba húmedo. Había una fina película dentro, ligeramente tibia. Presioné mi pulgar en el interior, y cuando lo retiré, la punta de mi pulgar parecía magullada. No sentí dolor, pero dejó una hendidura violácea que no desapareció. Puse en marcha el taladro solo, sin tocar nada, solo presionando el gatillo y dejándolo girar. El motor hizo el mismo zumbido, pero algo se filtró por los orificios de ventilación. No era humo, era vapor, o algo parecido a un aliento, caliente y húmedo, como si algo exhalara. Esa noche, empecé a escuchar cosas. No voces, no susurros, solo suaves chasquidos y rasguños de las paredes, ligeros zumbidos a intervalos cortos, como el sonido que se oye en las consultas del dentista, agudos y nítidos, luego desaparecidos. Trasladé el taladro al armario del pasillo. No quería tenerlo cerca del dormitorio. Intenté dormir, pero sentí vibraciones en el suelo, como un zumbido muy bajo. Al principio pensé que eran las tuberías del edificio. Incluso llamé a mantenimiento. Dijeron que nadie más había reportado nada, y me dijeron que volviera a llamar si continuaba. Al día siguiente, volví a revisar el armario. El taladro se había movido. No mucho, solo del estante al suelo. Pero yo no lo había tocado desde que lo guardé. Había virutas debajo. No de madera, no de metal. Algo más fibroso, como dientes. Pasé la mano por la pila, y saqué un trozo que se sentía afilado. Parecía un molar, todavía rojo en la base. No me pertenecía. Empecé a cubrir el taladro con toallas. Luego lo encerré en una caja de herramientas.
Luego metí esa caja de herramientas dentro de otra caja de plástico y la sellé con cinta. La dejé en el trastero del sótano, pero los agujeros no pararon. Empezaron a aparecer en mi ropa. Círculos perfectos, como si algo hubiera masticado directamente el algodón y el poliéster. Mi piel también los tenía. Pequeños cráteres en la parte superior de mis brazos. Mis muslos, lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos. Pero había demasiados. Cuando pinché uno, se retorció. No yo, sino mi piel. El agujero, como si algo estuviera justo debajo. No sé qué le hicieron al taladro mientras él lo tenía. No lo he vuelto a ver desde entonces. Su apartamento está cerrado. Luces apagadas. No sé si alguien más siquiera lo recuerda. El administrador del edificio dijo que esa unidad ha estado vacante por meses. Dejé de dormir en mi habitación. Guardo todas mis herramientas en un armario con llave. Todavía oigo los ruidos. El taladro se ha ido. El trastero estaba vacío cuando volví. Pero los sonidos siguen ahí. Y los agujeros son más profundos ahora. A la mañana siguiente, me desperté con un fuerte escozor detrás de la oreja izquierda. Y una sensación aceitosa en la funda de mi almohada. Como si algo se hubiera filtrado de mi piel durante la noche. Y hubiera dejado una mancha marrón translúcida en la tela, que olía ligeramente a carne agria y a sangre, dejada demasiado tiempo al sol. Me despegué la mejilla del parche costroso y tropecé hacia el espejo del baño, pero me detuve a mitad de camino y me agaché sobre la rejilla del suelo, porque el olor venía de ella, lo suficientemente fuerte como para golpearme en la garganta y hacerme vomitar. No era el olor habitual a sótano mohoso. Era como si algo se estuviera pudriendo vivo bajo la casa, algo húmedo y gorgoteante, y que seguía respirando. Me acerqué lo suficiente a la rejilla para sentir un leve y cálido pulso de aire rozando mis labios. Y cuando escuché atentamente, hubo un sonido como de dedos untándose en carne vieja, o dientes moliendo húmedamente contra la madera. No sabía cómo reaccionar, así que simplemente retrocedí y fui al espejo. Y cuando incliné la cabeza hacia atrás, lo vi, bajo el borde de mi cabello. La piel detrás de mi oreja estaba en carne viva, y se había desprendido en un semicírculo perfecto, como si algo la hubiera mordido. Y dentro, en lugar de sangre o grasa, había un parche de diminutos filamentos grises retorciéndose y contrayéndose, como un nido de gusanos ciegos apiñados en el espacio hueco detrás de mi canal auditivo. Y uno de ellos se había enrollado con fuerza alrededor de la curva del cartílago, y estaba visiblemente pulsando. Lo busqué antes de tener siquiera un plan, pero tan pronto como mi dedo tocó la punta, se retrajo violentamente, y se hundió más profundamente, y sentí cómo se deslizaba y desaparecía con un chasquido, como si se hubiera adherido a algo dentro de mi cráneo. Vomité allí mismo, en el lavabo, bilis espesa, y trozos medio digeridos de algo que parecía pelo y plástico, y quizás un recibo arrugado que nunca había comido, y juro que lo vi moverse en el charco. No sabía qué hacer, así que me duché con el agua tan caliente como pudo salir, y presioné el chorro contra la herida abierta detrás de mi oreja, pero la piel no se cerraba, y todavía podía sentir movimiento allí atrás, débil, lento, retorciéndose, como un nido de larvas alimentándose del espacio entre el hueso y el cerebro. Y creo que estaban creciendo, porque cuando salí del baño, mi equilibrio estaba alterado, y no paraba de girar la cabeza, con pequeños y espasmódicos movimientos involuntarios, hacia sonidos que no eran reales. Escuché un ruido de succión detrás del pladur en el pasillo, y un gorboteo rítmico en el armario. Y cuando lo abrí, encontré una mancha oscura en la base de la pared, donde la alfombra se había humedecido y decolorado, y olía a grasa de pollo, dejada en un desagüe. Toqué la pared, y mi dedo se hundió hasta el nudillo, hasta que el pladur se puso suave y maleable, como una costra. Y cuando retiré la mano, había algo resbaladizo y de color gelatina en la punta de mi dedo, y se retorció antes de resbalar y desaparecer entre las tablas del suelo. Quería irme, pero el pasillo se sentía extraño, demasiado largo, y ligeramente inclinado.
y el aire tenía el peso de algo espeso con bacterias, como el interior de una boca. Y cuando pasé por la puerta del ático, noté que se había abierto una rendija, y algo delgado y rojizo colgaba, como un trozo de intestino, o una lengua con la piel desprendiéndose en hilos. Me quedé allí, mirándolo, por lo que pareció una hora, y se balanceó ligeramente sin movimiento de aire, como si respirara, y luego se enroscó lentamente hacia arriba, y se retiró de nuevo al ático, subiéndose en una espiral lenta y húmeda. Cerré la puerta, pero no encajó, y escuché un suave golpe desde dentro, y luego algo susurrando con una voz que sonaba como la mía, pero con todas las consonantes reemplazadas por ruidos de asfixia, y el olor de la rejilla me siguió de vuelta a mi habitación. Me senté en la cama, y sentí algo húmedo empapar el colchón desde abajo, y me levanté, y quité las sábanas, y la parte inferior estaba ligeramente abultada, como si algo estuviera dentro de la espuma, y lo corté con unas tijeras, y un chorro de líquido amarillo salió disparado, y el olor me golpeó tan fuerte que me mordí la lengua. Cuando el colchón se abrió por completo, vi la cavidad ahuecada en el interior, con lo que parecían trozos de mi ropa vieja, masticados hasta convertirse en pulpa, y una especie de membrana resbaladiza que recubría el agujero, como un capullo o nido, y dentro había una pequeña forma rosada, del tamaño de una mano, pero tenía una cara presionada contra la superficie interior, y la cara era la mía, ojos cerrados, boca abierta, como si gritara en silencio, y cuando extendí la mano, abrió los ojos, y los blancos estaban llenos de hilos negros que se arrastraban, y giraban en bucles lentos, como si intentaran deletrear algo. Y solté el colchón y salí de la habitación, pero aún podía sentir el movimiento detrás de mi oreja, creciendo más fuerte, como si las cosas se estuvieran coordinando ahora. Y juro que empezaron a zumbar débilmente al unísono, un zumbido bajo que me hacía doler los dientes, y me hinchaba las encías. No dormí esa noche, y cada vez que parpadeaba, veía destellos de esa cara acurrucada en el colchón, la boca ensanchándose cada vez, y el zumbido haciéndose más fuerte, hasta que me llenó la cabeza, y reemplazó todos mis pensamientos con estática, y los sonidos húmedos de masticación comenzaron de nuevo detrás de las paredes, como si la casa me estuviera digiriendo lentamente, capa por capa, de adentro hacia afuera. Me desperté en el suelo de la cocina, con la mejilla pegada a un trozo de linóleo que se había vuelto suave y pegajoso, como la piel de una fruta demasiado madura, y cuando levanté la cabeza, una fina capa se desprendió conmigo, aferrándose a mi cara en tiras translúcidas, como piel de segunda mano, y me di cuenta de que había estado babeando algo negro y aceitoso, que se había empapado en mi cuello, y se había acumulado debajo de mí en un pequeño charco brillante, que silbó cuando tocó la pata de metal de la mesa. El zumbido en mi cabeza había evolucionado. Ya no era solo ruido. Estaba formando secuencias, pulsos de chasquido, y sílabas al revés, como un idioma extranjero hablado bajo el agua, por bocas demasiado blandas para formar formas, y podía sentir los gusanos detrás de mi oreja vibrando con cada pulso, apretando su agarre, o tal vez apareándose. Me arrastré hacia el refrigerador, pensando que tal vez encontraría frío, tal vez encontraría algo real, pero el olor se hizo más fuerte con cada centímetro, y cuando lo abrí, la luz no se encendió, y dentro no había comida, solo un denso mechón de pelo, apelmazado con un espeso líquido ámbar, retorcido alrededor de varias series de dientes, no humanos, sino aplanados como molares, arrancados de una mandíbula, y incrustado en un trozo de carne brillante que parecía haber crecido allí de forma natural. Y sobre todo, pegado a la pared interior del refrigerador, había una foto Polaroid de mí, de pie desnudo en el patio trasero por la noche, de espaldas, brazos levantados, frente a una forma alta cubierta con una tela húmeda y brillante, que podría haber sido piel o una cortina de vísceras, y había una inscripción en la parte de atrás. Cuando la saqué, las letras eran irregulares y rayadas, como si hubieran sido grabadas con un hueso. Leía:
¿Estás listo? Tropecé hacia atrás y cerré la puerta de una patada. Y no encajó correctamente. Simplemente rebotó y se volvió a abrir. Así que agarré el mantel y lo arranqué para envolver el refrigerador. Pero cuando di la vuelta a la tela, me di cuenta de que estaba empapada en algo. No agua, no vino, sino más espeso, con un parche incrustado del tamaño de una cara. Y cuando lo puse a la luz, vi una tenue huella de labios y una cuenca ocular. Y la forma de algo tratando de gritar a través de él desde el interior. Lo dejé caer y vomité de nuevo. Pero todo lo que salió esta vez fue una garra fibrosa de algo con huesos dentro. No míos. Demasiado pequeños. Como falanges de dedos. O patas de rata. Fusionadas en una sola masa. Y sentí que algo se movía en mis entrañas cuando me dejó. Como si se hubiera estado alimentando desde dentro. Entonces noté que las paredes se estaban hinchando. Cada superficie pulsando débilmente como un aliento contenido. Y pequeños agujeros se abrían en el pladur, llorando una lenta filtración de líquido oscuro y viscoso, que olía a azúcar quemada y bilis. Toqué uno, y me succionó la yema del dedo, lo suficientemente profundo como para doler. Y escuché un sonido como un gemido detrás de la pared, como si algo me hubiera probado. Y no quisiera soltarme. Saqué la mano a la fuerza, y la mitad de mis uñas se quedaron atrás, dejando una solapa de piel curvándose hacia atrás como papel mojado. Y mientras retrocedía por el pasillo, sentí que las tablas del suelo se ablandaban debajo de mí, y cedían ligeramente, como si estuviera pisando algo enterrado vivo. Y luego una se agrietó, y caí hasta el muslo, y sentí que algo se envolvía alrededor de mi pantorrilla. Algo con una textura como paja húmeda, o la lengua de un animal enorme, y me apretó con fuerza y tiró, y pude sentir la piel de mi pierna estirarse y romperse, al dislocarse la rodilla, y grité, pero el aire se sentía demasiado denso para transportar el sonido, como si la casa se estuviera comprimiendo, silenciando todo. Pateé hasta que la cosa me soltó, y me arrastré hacia atrás, arrastrando mi pierna arruinada. Y el suelo debajo de mí ahora estaba cálido, húmedo, pulsando en un ritmo lento. Y vi que estaba respirando, toda la casa respirando en oleadas. Y cada respiración empujaba una fina niebla al aire desde las paredes. Y me cubría la piel con una película pegajosa, que hormigueaba, y comenzó a picar furiosamente. Luego a quemar. Miré hacia abajo, y mis brazos estaban comenzando a ampollarse. No en puntos, sino en líneas largas, como si algo debajo de la piel estuviera tratando de erupcionar. Y me los arañé, y tiras de carne se soltaron fácilmente, desprendiéndose en espirales húmedas, revelando una delgada membrana debajo, atravesada por venas azules que se contraían, y sacos pulsantes de líquido. Y detrás de todo eso, podía ver movimiento, como pequeñas patas retorciéndose, listas para empujar hacia afuera. Me arrastré hasta la puerta del sótano, pensando que tal vez el frío de allí lo detendría, lo ralentizaría, lo adormecería, pero el pomo estaba cubierto de algo espeso y fibroso, como tejido nervioso, estirado con fuerza sobre el hueso, y se retorcía bajo mi mano, como si pudiera sentirme, y cuando forcé la puerta para abrirla, las escaleras ya no eran escaleras. Solo una pendiente de pliegues rosados brillantes, que conducían hacia abajo, a algo que pulsaba débilmente, y olía a sangre, a centavos, y a piel de animal mojada, y algo muy profundo estaba haciendo un ruido como de masticación, lenta y deliberadamente, y entre masticaciones, una voz tenue que susurraba mi nombre, no en voz alta, sino dentro de mi cabeza, y sonaba exactamente como mi propia voz, excepto más lenta, como si estuviera hablando desde dentro de una garganta llena de líquido. Y empecé a reír, porque era lo único que quedaba por hacer. Y mientras reía, algo espeso y transparente se filtró por mi nariz y boca, y llevaba consigo un solo y diminuto diente, que no era mío. Tropecé hacia adelante, mis piernas cediendo bajo mí, mientras la casa parecía atraerme, urgiéndome hacia la masa pulsante en la base de las escaleras. Ya no podía sentir mis dedos,
Eran solo muñones en carne viva, la piel desprendiéndose a trozos, dejándolos sangrientos y expuestos. Cada paso era una lucha. Cada respiración era una pelea contra el aire espeso y rancio, que llenaba mis pulmones como alquitrán. Cuanto más me acercaba a la masa del fondo, más podía oírla. El zumbido bajo, la masticación y los susurros de mi nombre. Era mi voz, pero equivocada, como si hubiera sido raspada de mi garganta y retorcida en algo irreconocible. Intenté gritar, pero todo lo que salió fue un sonido balbuceante y húmedo, espeso con el fluido que se había estado acumulando en mi pecho por lo que parecieron años. Llegué al fondo, y mis piernas cedieron por completo, chocándome contra el suelo resbaladizo. La cosa ante mí no era del todo una masa. Era algo vivo, respirando, moviéndose con mil movimientos que no podía entender. Era la casa, todo lo que se había estado alimentando de mí, tomando pedazos de mí, lenta y silenciosamente, hasta que no quedó nada, más que esta forma grotesca que ahora yacía extendida por el suelo, como una parodia enferma de un cuerpo humano. Las paredes a su alrededor, la propia estructura de la casa, se habían transformado. El conocido pladur y la madera eran ahora carnosos, cubiertos de tejido suave y gelatinoso, que pulsaba con vida propia. Podía ver las venas corriendo bajo la superficie. Podía escuchar el tenue chapoteo de su movimiento y estiramiento. Y fue entonces cuando entendí. Este lugar siempre había estado vivo, alimentándose de mí, de cualquiera que se atreviera a quedarse demasiado tiempo, demasiado cerca. Me arrastré hacia ello, cada movimiento doloroso, cada centímetro de mi cuerpo gritando en protesta. Pero no pude detenerme. Me sentí atraído a ello, como una polilla a la llama, sabiendo en lo más profundo que no iba a salir de esto con vida. Era demasiado tarde. La casa me había reclamado, y ahora iba a terminar lo que había empezado. Mientras me arrastraba, sentí algo moverse bajo mi piel, algo que no debería haber estado allí. Las pequeñas patas que había sentido antes, esas cosas que se movían, se estaban moviendo más rápido ahora, extendiéndose por mi cuerpo, como si intentaran escapar. Mi propio cuerpo me estaba traicionando, volviéndose contra mí, y podía sentir la presión acumulándose en mi estómago, en mi pecho. Extendí la mano y me toqué la garganta, sintiéndola hincharse antinaturalmente, la piel estirándose para dar cabida a lo que fuera que estaba creciendo dentro de mí. Pensé en la imagen, la del refrigerador, la que me había mostrado de pie allí desnudo, frente a la forma en el patio. Nunca antes había visto esa forma. Nunca me di cuenta de que había sido yo todo el tiempo. Nunca entendí que había sido marcado desde el principio, elegido por este lugar. No era solo la casa, era todo. La casa siempre había sido yo, y yo siempre había sido parte de ella. Un dolor repentino y agudo me abrió el pecho. Jadeé, pero no salió ningún sonido. Ya no podía gritar. La cosa dentro de mí estaba empujando, abriéndose paso, y podía sentir cómo me desgarraba por dentro. Mis manos, lo que quedaba de ellas, se arañaban la piel, pero no servía de nada. Estaba siendo consumido pedazo a pedazo, absorbido por la casa misma. A medida que la luz a mi alrededor se atenuaba, a medida que mi visión se difuminaba con la oscuridad, sentí que algo se apoderaba de mi mente. No era un pensamiento ni un sentimiento. Era un impulso, una compulsión, de seguir adelante, de dejarme llevar, de unirme a la masa que me atraía, de dejar de luchar, y de convertirme en parte de la terrible cosa que me había esperado tanto tiempo. Y luego, desaparecí. La casa ya no me necesitaba. Tenía todo lo que quería, todo lo que había estado alimentándose durante tanto tiempo. Ahora era solo otra parte de la pared, solo otra capa de carne y hueso, envuelto en la oscuridad que se espesaba, esperando al siguiente. Comenzó como un desvío curioso en una tranquila noche de viernes. El plan era simple: explorar algunos foros de la Dark Web, tal vez encontrar una nueva teoría de conspiración para compartir con amigos y reírnos,
y dar por terminada la noche. No soy un hacker ni un experto en la dark web. Solo soy un tipo normal que ocasionalmente se adentra en ese mundo por curiosidad. Para mí, era en su mayoría una broma, solo este rincón misterioso de Internet donde a la gente le encanta contar historias descabelladas. Pero esa noche, algo salió muy diferente de lo que esperaba. Había estado haciendo clic en directorios cuando me topé con una página que estaba fuera de lugar. La mayoría de los directorios de la dark web estaban llenos de cosas que uno esperaría. Enlaces muertos, foros extraños, mercados negros falsos. Pero este parecía un sitio interno del gobierno. El encabezado era austero, oficial y no coincidía con la estética turbia de la basura habitual de la dark web. Contra mi mejor juicio, hice clic, pensando que probablemente era una especie de archivo de documentos clasificados del FBI hecho por fans. Pero los documentos que vi eran demasiado detallados para ser falsos. El primer archivo en el que hice clic era un informe de una operación titulada Proyecto Apex. Estaba diseñado como cualquier otro memorándum del gobierno que uno esperaría, lenguaje frío y oficial, sellado con fechas y nombres censurados. Tuve un momento extraño en el que me pregunté si todo era una broma elaborada hasta que bajé la página y leí los detalles. El proyecto Apex está diseñado para neutralizar amenazas nacionales de alto nivel bajo la cobertura de operaciones clasificadas de disturbios civiles. Así, palabra por palabra, neutralizar bajo la cobertura. Casi me reí, pero mientras seguía leyendo, me pareció demasiado creíble. Vi listas de lugares reales de los que había oído hablar, y fechas que eran recientes, muy recientes, como de los últimos 2 meses. Describían reuniones en ciertos lugares con vagas menciones de individuos influyentes que fueron neutralizados, sin nombres, solo iniciales y palabras clave. Pero todo empezó a sentirse tan real. Luego vi algo que me hizo detenerme por completo, mi ciudad, justo ahí, listada como uno de los sitios operativos. Incluso había un informe adjunto sobre un individuo altamente sensible identificado e interceptado en el centro. Cerré el documento de inmediato, sintiendo una especie de pavor más práctico que paranoico. Pero, por supuesto, no pude evitarlo. Examiné algunos archivos más, cada uno más increíble que el anterior. En algún momento, me di cuenta de que había estado leyendo estas cosas durante más de 1 hora, completamente absorto en ellas. Fue solo cuando miré el reloj que salí de mi trance y decidí que tenía suficiente información clasificada para toda la vida. Cerrando el navegador, me reí de mí mismo, pensando que todo era probablemente falso, solo una broma elaborada, o tal vez incluso algo que el FBI publicó para asustar a la gente curiosa de la dark web. Pero ahí debería haber terminado. Solo algunos documentos espeluznantes en Internet. Excepto que no fue así. A la mañana siguiente, me levanté temprano, dirigiéndome a tomar un café antes de ir al trabajo. Noté este auto estacionado al otro lado de la calle. Era sencillo, un sedán negro sin distintivos, quizás un poco demasiado sencillo, en realidad. Pero no le di mucha importancia, los autos se estacionan en la calle todo el tiempo, ¿verdad? Lo extraño vino después, cuando regresé a casa. El auto seguía allí, con el motor apagado, pero había un hombre adentro, sentado perfectamente quieto. Mantuve la vista baja, fingiendo no haberlo notado, y entré. Pero fue difícil quitarme la sensación de que algo andaba mal, y cuanto más pensaba en ello, menos parecía una coincidencia. Intenté racionalizarlo como paranoia aleatoria, pero al día siguiente, vi el mismo auto estacionado en la calle, el mismo sedán negro, el mismo tipo anodino adentro. Y esta vez, me miró directamente mientras yo pasaba. No una mirada furiosa o un ceño fruncido, solo una mirada sencilla y sin expresión, casi robótica. Era el tipo de mirada que es imposible malinterpretar. No pude evitar preguntarme si estaba conectado con lo que había visto en línea. Me dije a mí mismo que no era nada, que tal vez estaba siendo paranoico, pero a medida que pasaban los días, seguía viendo el mismo auto cerca de mi oficina, estacionado afuera de mi apartamento, incluso una vez cuando me detuve para comprar víveres. No le había contado a nadie lo que había visto en la dark web, y ahora sentía que no podía.
Después de aproximadamente una semana de intentar ignorarlo, las cosas empeoraron. El sedán negro estaba empezando a sentirse como un elemento permanente en mi vida. Desaparecía a veces, pero podía contar con que aparecería en lugares inesperados justo cuando me sentía cómodo. Unos días después, comencé a observarlo, esperando ver la cara del tipo claramente o incluso una matrícula. Pero en cuanto miraba, él giraba la cabeza o ajustaba su asiento, como si supiera que yo estaba tratando de descifrarlo. Luego, un día en el trabajo, algo sucedió que me descolocó por completo. Estaba sentado en mi escritorio, revisando correos electrónicos, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente no contesto esos, pero era local y pensé que podría ser algo importante. Cuando contesté, la voz de un hombre dijo: «Has estado hurgando en lugares donde no deberías». Así, sin preámbulos, sin charlas triviales, solo esa frase, tranquila y directa. Casi colgué en ese momento, pero la curiosidad y un poco de asombro me vencieron. «Disculpe, ¿quién es?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Solo una advertencia», respondió. «Mantente alejado de las cosas que no te conciernen». Y luego colgó. Durante 5 minutos, me quedé mirando mi teléfono. No reconocí la voz, no había acento ni inflexión que lo ubicara, solo un tono neutro, casi mecánico, como si hubiera ensayado esa línea 100 veces. Intenté rastrear el número, pero, como era de esperar, no estaba listado, sin ningún detalle. Fue entonces cuando mi paranoia se disparó. Me pregunté si tal vez me había topado con algún sistema de vigilancia del gobierno por error, que tal vez el sitio al que accedí era una trampa de miel diseñada para atrapar a gente como yo que hurgaba donde no debía. Eso explicaría la llamada, el auto, todo. Parecía casi ridículo, pero ¿qué más podría ser? El resto del día, traté de mantener la calma, incluso cuando salí del trabajo y vi el sedán negro estacionado a mitad de la calle. Era inconfundiblemente el mismo, y allí, apoyado en él, estaba el hombre de antes. Simplemente apoyado casualmente contra la puerta, mirándome directamente. No saludó, no hizo ningún gesto amenazante, solo miró. Me costó todo lo que tenía no dejar que mi expresión delatara mi sorpresa mientras pasaba. Habló, lo suficientemente alto como para que lo oyera. Última advertencia. Fue surrealista. No le había contado a nadie sobre esto, no le había dicho ni una palabra a nadie sobre los archivos que había encontrado. Apenas había pensado en ellos en detalle desde entonces, y sin embargo, allí estaba él, este extraño vestido de traje que sabía exactamente lo que yo había visto. No miré hacia atrás mientras pasaba junto a él, pero cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta máxima, como si acabara de rozar algo que no debería. Esa noche, finalmente hice lo que probablemente debería haber hecho desde el principio. Borré cada archivo, cada trozo de información que había guardado, se fue. Limpié mi historial de navegación, borré los archivos temporales, incluso hice una restauración completa del sistema por si acaso. La paranoia era real, y aunque no estaba del todo seguro de a qué me enfrentaba, no tenía ninguna duda de que esta era la decisión correcta. Pero borrar los archivos no me trajo ninguna paz mental. Si acaso, pareció empeorar las cosas. Después de limpiar mi computadora, pensé que las cosas se calmarían. Durante unos días, no hubo señales del sedán negro ni del hombre de traje, ni llamadas telefónicas extrañas. Incluso comencé a sentirme un poco tonto, convenciéndome de que tal vez había reaccionado de forma exagerada, que solo me había asustado con todos esos archivos y había conjurado amenazas que no existían. Pero justo cuando comenzaba a relajarme, algo sucedió que lo volvió a sumir todo en el caos. Era tarde en la noche y acababa de llegar a casa después de un largo día. Mi apartamento estaba tranquilo y yo esperaba una noche de relajación. Mientras cerraba la puerta con llave, noté un trozo de papel tirado en el suelo justo dentro de mi entrada. Al principio, pensé que era correo basura, tal vez algo que se había caído del mostrador. Pero cuando lo recogí, se me revolvió el estómago. La nota era simple, escrita a mano, con solo 5 palabras: «Deja de buscar o se acabó». Sin firma, sin explicación. Me quedé allí, mirando las palabras,
sintiendo una sensación de confusión mezclada con algo más pesado. La letra era limpia, profesional, casi demasiado precisa, como si la hubiera escrito alguien que quería evitar dejar pistas personales. No podía quitarme la sensación de que alguien se había colado en mi apartamento mientras yo estaba fuera solo para dejar este mensaje. Revisé las cerraduras, las ventanas, cada rincón de mi casa. Nada estaba fuera de lugar, nada parecía tocado o perturbado. Pero la nota era real, y también la implicación. Quienquiera que estuviera detrás de esto sabía dónde vivía y ya no le importaba ocultarlo. En los días siguientes, me encontré mirando por encima del hombro constantemente. Cada vez que salía, escaneaba el área, medio esperando ver ese familiar sedán negro o a un hombre de traje observándome. Empecé a cambiar mis rutinas, saliendo de casa a diferentes horas, tomando rutas alternativas al trabajo, intentando cualquier cosa para romper el patrón. Pero cada vez que pensaba que estaba fuera de la vista, veía otro pequeño recordatorio de que no lo estaba. Una noche, mientras regresaba de la tienda de comestibles, vislumbré a alguien que no había visto antes. Este tipo era diferente, no la misma figura de traje y corbata a la que me había acostumbrado, pero aún así encajaba de alguna manera en ese molde inquietante. Iba vestido como cualquier otro tipo que verías en la calle, pero su atención estaba completamente en mí. Sin miradas casuales, sin distancia educada, solo una observación tranquila y constante. Mantuve la compostura y pasé junto a él, con el corazón latiéndome mientras intentaba actuar con normalidad. Pude sentir sus ojos en mí todo el camino, y cuando finalmente doblé la esquina, aceleré el paso. Una cosa era que me siguiera un solo tipo, pero ahora había varias personas involucradas. No sabía qué significaba eso ni hasta dónde estaban dispuestos a llegar, pero sabía una cosa: estaban organizados y no iban a ceder. Después de ese encuentro, decidí que no podía seguir guardándome esto. Llamé a un amigo cercano, alguien en quien confiaba, y le conté todo lo que pude sin entrar en los detalles específicos. Omití los detalles sobre los archivos, pero le expliqué cómo me habían seguido, el auto, la nota extraña. Para mi alivio, me tomaron en serio, incluso ofreciéndome quedarme en su casa por unas noches. Pero fue entonces cuando noté algo más, un nuevo detalle que se sentía igual de siniestro. Estaba revisando mi teléfono cuando vi un icono de aplicación desconocido en mi pantalla de inicio. Parecía una aplicación del sistema, algo que podría haber pasado desapercibido fácilmente. Pero el nombre de la aplicación era solo una cadena de números y letras al azar, algo que no parecía pertenecer. Cuando la abrí, solo me mostró una pantalla en blanco, no pasó nada, ni carga, ni configuraciones, solo una pantalla negra en blanco que se sentía demasiado deliberada. Intenté desinstalarla, pero no desaparecía. La aplicación se quedó, una presencia silenciosa en mi teléfono que me dejó sintiéndome más expuesto que nunca. En este punto, sabía dos cosas con certeza. Quienesquiera que fueran estas personas, habían terminado con las advertencias sutiles, y por razones que no podía explicar, no me iban a dejar escapar fácilmente. A estas alturas, la paranoia no solo se estaba infiltrando, era prácticamente una nueva parte de mi vida diaria. Cada vez que miraba mi teléfono, ese extraño icono de aplicación me miraba fijamente. La presencia de la aplicación era inquietante, casi como un observador silencioso escondido en mi pantalla. Había intentado de todo para deshacerme de ella, reiniciar mi teléfono, restablecimiento de fábrica, incluso llevarlo a una tienda de reparación. Pero hiciera lo que hiciera, se quedaba allí, inamovible e irrastreable. Entonces, llegó un nuevo giro. Una noche, mi amigo me invitó a cenar, probablemente sintiendo que estaba nervioso. Mientras charlábamos, su teléfono vibró y él bajó la vista, frunciendo el ceño. «Qué raro», dijo, mostrándome la pantalla. Era un mensaje de texto de un número desconocido, igual que la llamada que había recibido en el trabajo. Este era directo e imposible de malinterpretar. «Advierte a tu amigo. Deja de hacer preguntas». Mi amigo me miró con los ojos muy abiertos. «Esto es por lo que me contaste». Asentí, apenas capaz de procesar lo que estaba sucediendo. Ya no era solo un hombre en un sedán negro.
Quienesquiera que estuvieran involucrados conocían el número de mi amigo, y estaban vigilando lo suficiente como para darse cuenta de que había buscado ayuda. Estaban un paso por delante de todo lo que intentaba hacer para evadirlos. Pasé esa noche en casa de mi amigo, demasiado intranquilo para volver a mi propio apartamento. Pero incluso lejos de casa, no podía quitarme la sensación de estar bajo un microscopio, cada uno de mis movimientos de alguna manera rastreados y registrados. La paranoia era agotadora, pero ahora estaba respaldada por pruebas contundentes. A medida que pasaban los días, cosas extrañas también empezaron a ocurrir con mis cuentas. Primero, mis cuentas de redes sociales quedaron en blanco sin previo aviso. Todas mis publicaciones, fotos, listas de amigos, todo desaparecido como si mis perfiles nunca hubieran existido. Cuando contacté con el servicio de atención al cliente, insistieron en que la eliminación fue iniciada por el usuario y que no había registro de piratería o actividad no autorizada. Era como si cada rastro de mi identidad digital estuviera siendo borrado silenciosamente. Luego, los correos electrónicos de mi dirección de trabajo comenzaron a rebotar con un mensaje de que mi cuenta no existía. Verifiqué con ti, quienes no pudieron encontrar ningún registro de mi cuenta en el sistema. Parecían desconcertados, asegurándome que no habían hecho nada por su parte. Cuanto más intentaba restaurar mis cuentas, más claro quedaba. Alguien o algún grupo tenía los recursos para borrar metódicamente cada huella digital que había dejado. No sabía qué buscaban ni por qué llegarían a tales extremos por unos pocos archivos, pero el mensaje se estaba volviendo claro. Me estaban borrando pieza por pieza. Me sentía aislado, casi atrapado, como si cada ruta de escape estuviera siendo sellada lentamente. Esa noche, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Preparé una pequeña mochila, solo lo esencial, y salí de mi apartamento. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme donde pudieran encontrarme. Decidí desconectarme, al menos por un tiempo, para intentar deshacerme de cualquier rastro digital que hubieran estado usando para seguirme. Se sintió surrealista, como una página sacada de la vida de otra persona, pero la verdad era que ya no me sentía seguro, ni en mi casa, ni con mi amigo, ni con mi propia tecnología. Mientras salía, una extraña mezcla de adrenalina y miedo me mantuvo en movimiento. Solo éramos yo, una mochila y unos pocos billetes en efectivo. Todo lo que podía pensar era que si me estaban observando, si de alguna manera sabían todo lo que había hecho hasta ese momento, tendría que superarlos en el mundo real. Y no tenía idea de a qué me enfrentaba. Estar desconectado es más difícil de lo que parece. Durante los primeros días, logré permanecer oculto, yéndome de un lugar a otro que, según yo, no dejaría rastro, moteles de pueblos pequeños, restaurantes solo en efectivo, lugares apartados lejos de cualquier cámara o posible dispositivo de rastreo. Pero incluso mientras intentaba desaparecer, seguía viendo señales de que quienes me seguían no se habían rendido. Una noche, me alojaba en un modesto motel, de esos con apenas visitantes, donde los dueños no hacían preguntas. Mantuve mis rutinas impredecibles, eligiendo horas al azar para salir a comprar suministros y evitando lugares con demasiada gente. Pero esa noche, mientras regresaba con unos víveres, noté un trozo de papel en la mesita de noche de mi habitación. Igual que el que había encontrado en mi apartamento, solo que esta vez el mensaje era claro: sabemos dónde estás. No sé cómo me habían encontrado. No había usado mi teléfono, mis tarjetas de crédito, nada que les diera un rastro digital. Pero de alguna manera, todavía me estaban rastreando, y ahora sentía que se estaban acercando. No había nada específico en la nota que me dijera quiénes eran o qué querían, solo esa críptica advertencia mirándome fijamente. Mientras empacaba mi mochila y salía apresuradamente del motel, conduje toda la noche, deteniéndome solo para llenar el tanque, con los ojos constantemente escaneando la carretera detrás de mí. El silencio era inquietante, y no podía quitarme la sensación de que esto era un juego para ellos, algo que ya habían hecho antes y que simplemente estaban llevando a cabo paso a paso. Finalmente, me encontré estacionado en un pequeño claro, con el motor del auto apagado, el silencio envolviéndome como una fina manta. Necesitaba descansar,
pero sabía que no podía detenerme por mucho tiempo. Las siguientes horas se extendieron en quietud mientras intentaba ordenar mis pensamientos, averiguar qué podría hacer para terminar con esto. Entonces, justo cuando amanecía, mi teléfono, uno viejo de prepago que había comprado en el camino, vibró. Solo lo había usado para comunicarme con mi amigo una vez, esperando dejar el menor rastro posible. La pantalla mostró un nuevo mensaje de otro número desconocido, y mi estómago se apretó al abrirlo. Última oportunidad. Ven en silencio y esto termina aquí. No había dirección, ni instrucciones, solo ese breve mensaje colgando allí como un ultimátum final. Una parte de mí quería tirar el teléfono por la ventana y seguir corriendo. Pero estaba cansado, agotado, de verdad. Habían sido semanas de mirar por encima del hombro, tratando de ir un paso por delante de personas que parecían saber cada uno de mis movimientos. Ya no tenía más trucos bajo la manga. Así que, en un momento de extraña resignación, respondí: ¿quiénes son? La respuesta llegó casi al instante, como si hubieran estado esperando esa pregunta todo el tiempo. Somos los que mantienen a la gente como tú a raya. Esa respuesta se asentó sobre mí como una niebla, espesa y pesada, llenando todos los espacios en blanco que no había podido unir. No eran el FBI ni ninguna agencia típica de la que hubiera oído hablar. Quienesquiera que fueran, operaban fuera de todo lo que creemos saber, en un lugar donde las reglas habituales no se aplicaban. Borré el mensaje, apagué el teléfono y me senté en silencio, dándome cuenta de que esto era lo más cerca que estaría de algún tipo de explicación. No necesitaba saber más. Habían dejado claro su punto. Podía seguir corriendo o podía desaparecer, aceptar el hecho de que, pasara lo que pasara, había cruzado una línea que nunca había sabido que existía. Ese día, decidí dejar de buscar, dejar de hacer preguntas, simplemente desvanecerme en el segundo plano y esperar que me dejaran vivir mi vida. Y a partir de ese momento, los encuentros extraños, las llamadas telefónicas, los avistamientos, todo cesó. Fue como si simplemente hubieran decidido dejar de vigilar. Hasta el día de hoy, no sé si estoy realmente libre de ellos, o si simplemente están esperando entre bastidores, listos para volver a aparecer en mi vida si alguna vez me atrevo a salirme de la línea de nuevo.